el uso de la ecografía, irla introduciendo, ir haciendo las cosas que hacíamos antes sin ecografía con ecografía, y espero que al final podamos conversar acerca de cómo nos está yendo en otras unidades y cuáles son los retos como grupos de intensivistas pediatras, porque hay muchos baches en la parte pediátrica y mucho que aportar al conocimiento en la ecografía pulmonar del niño grave. Entonces, arranquemos. Toca hablar de las partes básicas. La ecografía, yo creo que todos estamos antes de la ecografía, la reina en cuidado intensivo pediátrico para el pulmón era los rayos X de tórax. El problema es que los rayos X, por ser una imagen bidimensional, se quedaban cortos para patología pleuropulmonar. Entonces, con frecuencia, la superposición de imágenes, la posición del paciente, hacían que hubiese muchas dificultades para interpretar muchas imágenes, especialmente las imágenes derivadas de la pleura, y la tomografía ha entrado a ayudarle a los rayos X de tórax a complementar todas esas dificultades que tienen en aclarar imágenes. El gran problema para nosotros en cuidado intensivo es que la tomografía de tórax, que es el gold estándar para la mayoría de las patologías pulmonares que nosotros trabajamos, tiene, digamos, los dos grandes problemas de que la mayoría de las veces requiere trasladar el paciente a un tomógrafo y la cantidad de radiación que necesitaríamos hacerle a un paciente para estar haciendo controles tomográficos. Es ahí donde la ecografía pulmonar, que por mucho tiempo se creyó que por las dificultades que tenía el ultrasonido para pasar en tejidos llenos de aire, no nos iba a servir. Los últimos 10 o 15 años ha estado desarrollándose directamente desde el grupo de cuidados intensivos en el mundo y ha entrado a suplir algunas de las necesidades en imágenes, diagnóstico y asistencia en procedimientos que no nos pueden dar los rayos X de tórax. Entonces, vamos para ya conversar directamente de la ecografía. Vamos a hablar algunas cosas acerca de los principios básicos de la ecografía pulmonar, de cómo logramos sacar información de la ecografía del pulmón, las consideraciones técnicas. Después vamos a hablar de unos signos ecográficos con los cuales vamos a hacer los diagnósticos. Después vamos a hablar de los escenarios clínicos. Ahí voy a compartir un poquito de la experiencia que tenemos. Y por último hay que mencionar cuáles son las limitaciones de esta técnica, porque igual que las otras, pues hay muchas cosas todavía, hay mucha tela por cortar en ecografía pulmonar. Entonces, para que hablemos de ecografía pulmonar y pleuropulmonar, pues hay que recordar cómo es la anatomía del espacio pleural y de la pared torácica. Espero que la mayoría de las personas que nos van a acompañar estén durante esta diapositiva porque es muy importante para entender muchas de las cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, recordemos que la primera capa de la pared torácica es la piel, después viene el tejido graso subcutáneo, después vienen los músculos, vamos a irlos mostrando acá, la piel, el tejido graso subcutáneo, los músculos, dependiendo de la parte que estemos evaluando, van a ser los músculos, pueden ser los de la pared torácica, los paravertebrales cuando estamos en el dorso, la musculatura abdominal, y aquí vamos a encontrar las costillas, entre ellas en general está la intercostal, y aquí la musculatura intercostal, y bajo ellas vamos a aparecer la pleura parietal, después de ella el espacio pleural, después la pleura visceral y después nuestro pulmón. En ecografía, entonces, vamos a ver esta imagen donde, gracias a la densidad que tienen los tejidos de la pared torácica, pues vamos a poder ver bien con la ecografía. La costilla no nos va a dejar pasar haz de ecografía, entonces nos va a hacer, como nos había explicado César, una sombra posterior que no nos va a dejar ver detrás de la costilla y nos va a dar esta sombra negra hipoecoica.
pasa lo mismo entonces con la costilla al lado, y debajo y vamos a encontrar la línea pleural muy resplandeciente, esta línea entre las dos costillas, que siempre debemos identificar y va a ser clave para todo el análisis de los artefactos y los signos de la ecografía pulmonar, porque todos ellos, de alguna manera, y todas las patologías pulmonares se van a relacionar directamente con la pleura y nos van a dar en esa línea pleural las anomalías o los signos pulmonares. Ante la importancia de poder identificar bien la línea pleural, han tratado de buscar como algunos signos que nos ayuden a ver que sí estamos ubicados donde es, y a Lynch's Eye. Se me estaba... Y a Lynch's Eye le pareció que este espacio con las dos costillas, las dos sombras costales y la refringencia de la pleura formaban más o menos como la imagen de un murciélago, le pareció como que se parecía a un murciélago, entonces este es conocido como el signo de murciélago. Entonces siempre cuando vamos a escanear vamos a buscar que si estamos bien posicionados y podamos encontrar la línea pleural, encontremos el signo del murciélago. La ecografía pulmonar entonces trata de, a pesar de que un pulmón normal está lleno de 99% de aire y no nos va a dejar ver a través de él, cuando el pulmón normal no tenga aire, sino alguna patología, vamos a tener en el líquido y algunas alteraciones o cantidades de líquido que van a ir con la enfermedad que tenemos, y según ello vamos a ir viendo aparición sobre el negro del pulmón normal, van a ir apareciendo imágenes blancas o grisáceas que van a irnos hablando de qué es lo que está pasando en el pulmón. Esta imagen es muy importante porque entonces a medida que va llenándose de agua el pulmón, entonces va cambiando la densidad de la imagen hasta el punto que cuando tenemos muy poco aire y mucho líquido o inflamación, como sucede en las consolidaciones pulmonares, podemos ya ver, como ya no hay esa interfase de aire, podemos ver una imagen real del pulmón, ¿cierto? O de lo que está pasando dentro del pulmón. Esta escala que estamos viendo es una buena indicación de cuándo el pulmón está mejorando o cuándo está empeorando. Entonces va a sernos de utilidad y se está utilizando para seguimiento de patología pulmonar. Si voy cambiando de consolidado a blanco o cortinas de líneas B, o si voy adquiriendo patrones negros porque el área que estoy evaluando está mejorando y ya tiene más aire que agua. Es importante tener en cuenta que como lo que vamos a evaluar en la ecografía pulmonar son artefactos, ¿cierto? Entonces, si el equipo que vamos a utilizar es un equipo que es muy sofisticado, que tiene demasiados filtros, como son especialmente los equipos de ecografía cardíaca, puede tratar de atenuarnos todos los artefactos para tratar de mejorar la calidad de la imagen y perderse las imágenes que nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo ideal es que si podemos elegir, utilicemos el ecógrafo más sencillo que tengamos a la mano, y si tenemos un ecógrafo muy sofisticado, desactivemos los armónicos y los filtros de artefactos. Cada equipo de cada marca tiene unos settings diferentes para hacer esta desactivación, pero todos están generalmente fácil en las pantallas iniciales. Podemos utilizar cualquier transductor. Los transductores ideales para pacientes lactantes y pediátricos pequeños es el transductor lineal, que debido a su excelente resolución, y aunque no tiene mucha penetración, como la pared torácica del paciente lactante y pediátrico no es muy profunda, su pulmón no es muy profundo, entonces nos va a beneficiar de una excelente resolución y no necesitamos tanta profundidad. Entonces, la gran mayoría de las exploraciones de los pacientes lactantes y pediátricos pequeños se pueden hacer todas basadas en el transductor lineal.
de alta resolución. En los pacientes más grandes recomendamos que iniciar con un transductor convexo, que además tiene un campo de evaluación mucho más amplio, como nos mostró César en la charla de principios físicos, y cuando tengamos imágenes que queramos interrogar, podemos cambiarnos al transductor lineal para ya, como tiene mejor resolución, ya interrogar mejor las áreas y evaluar mejor la parte pleural. Pero en general, si uno solamente tiene un transductor convexo, en general puede hacer toda la evaluación del pulmón, la pleura y las consolidaciones con el transductor convexo. El tiempo que más o menos se demora haciendo una ecografía pulmonar sin, digamos, muchos detalles, más o menos puede ir entre 3 minutos para un experto y 10 minutos para una persona que está aprendiendo o que no utiliza regularmente la ecografía. A este tiempo hay que agregarle el tiempo que nos gastamos cuando tenemos que prender el equipo, después cuando tenemos que desinfectar el equipo y si tenemos que hacer algunos cambios y algunos ajustes en los parámetros para guardarlo. En esos hay que recordar que el equipo de ecografía tiene que ser nuestro amigo y que por lo tanto no puede ser otro fomite que llegue a traer infección. Entonces, dentro de las partes técnicas, siempre tener en cuenta la desinfección inicial y la desinfección al final. Entonces, con el ecógrafo, con el transductor lineal, vamos a posicionarlo en posición longitudinal. Esta posición la logramos poniendo la marca hacia la cabeza del paciente. Y vamos a hacer, a escanear, para pacientes pediátricos idealmente vamos a hacer, a escanear en la línea medio clavicular, pueden utilizar perfectamente de superior a inferior o de inferior a superior. A mí me gusta más de inferior a superior para poder evaluar la presencia del diafragma y allí delimitar cuándo estoy en el tórax y cuándo estoy y qué hay en el abdomen. Pero lo importante es llevar una secuencia. Entonces, vamos a escanear 3 regiones: la región anterior a nivel de la línea medioclavicular, la región axilar a nivel de la línea medioaxilar, y en la parte posterior vamos a escanear en los 2 pulmones al nivel de la línea medioclavicular posterior. La profundidad más o menos podemos utilizar profundidades entre 4 y 8 centímetros. Todo va a depender de la pared torácica del paciente, de qué tan gordo, qué tan hematizado esté, de qué tan pequeño o grande sea, pero más o menos entre 4 y 6 centímetros uno alcanza a ver lo que necesitan la mayoría de los pacientes pediátricos. Ya los pacientes que están adolescentes, que están muy gorditos o que tienen mucho músculo, pues, con el transductor convexo podemos utilizar mayores profundidades. La misma imagen le va pidiendo a uno la profundidad. Recuerden que a medida que vamos aumentando profundidad, vamos perdiendo resolución. Entonces, para los pacientes más grandes ya podemos necesitar hacer evaluaciones, digamos, más regiones. Entonces, lo que nosotros hacemos en una línea anterior, una media axilar y una posterior, en adultos y pacientes adolescentes pueden dividir en 2 áreas: anterior, superior e inferior, y lo mismo para la axilar y para la posterior. Entonces, vamos a poner el transductor, lo vamos a deslizar perpendicularmente sobre el tórax y debemos encontrar imagen como esta, en la que recordemos que lo primero que vamos a ver es que encontremos, se me está quedando pegado el video, que podamos ver el deslizamiento de la pleura. Y aquí, no se les olvide, voy a cambiar de puntero para ver si me activa el video. Esta doble línea que entra y sale es la doble línea diafragmática, que va a ayudarnos a definir muy bien lo que son el espacio torácico, la caja torácica y el espacio de la cadera abdominal. Por encima de esta doble línea diafragmática va a estar en el tórax y todo lo que esté por debajo va a estar en el abdomen, lo cual es muy importante porque imagínense la densidad hígado debajo del
de la doble línea diafragmática va a corresponder al hígado, pero si encontramos esa misma densidad por encima de la línea diafragmática, va a corresponder a una hepatización pulmonar. Entonces, por eso es importante siempre tenerlo como referencia en qué posición está nuestra imagen con respecto al diafragma. Entonces, una vez entonces, ¿cómo hablamos el paso de la infracción de los tejidos blandos, la pared torácica, que tienen muy buena penetración, el aire del pulmón va a generar que haya una discordancia acústica en el aire pulmonar y los tejidos circundantes, y se van a generar un montón de imágenes desorganizadas que van a generar artefactos vamos nosotros a aprovechar para hacer información acerca de qué es lo que hay adentro del pulmón. Entonces, esos artefactos no son las imágenes reales del pulmón, sino como unas evidencias circunstanciales de qué está pasando en el pulmón. Entonces, vamos a describir cada uno de esos artefactos o signos ecográficos, qué es lo que nos cuentan de qué está pasando en el pulmón, y después vamos a poner en práctica el uso de estos signos. Entonces, el primero de ellos es el deslizamiento pleural, es la hiperrefringencia de esta línea pleural que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Es como un brillo con movimiento anterior y posterior de la pleura, y es indispensable porque es el primer signo de salud del pulmón. Quiere decir que está ventilando el pulmón y que se está deslizando la pleura visceral sobre la parietal, que no hay nada entre la pleura visceral y la pleura parietal, y que hay una adecuada ventilación pulmonar. Entonces siempre ponemos nuestro ecógrafo y lo primero que miramos es dónde está la línea pleural y nos preguntamos, ¿hay deslizamiento pleural? ¿Sí o no? Cuando no haya deslizamiento pleural, debemos pensar que hay alguna alteración de la ventilación regional donde estamos evaluando, podría estar ocluido el bronquio y podríamos estar ante una telectasia, podría no haber, no estar ahí la pleura parietal unida a la visceral, entonces tener un neumotórax, es uno de los signos de neumotórax, podríamos estar evaluando una zona donde hay adherencias pleurales, podría corresponder a que lo que está ahí debajo no es la pleura, sino un derrame pleural, y también sucede en los pacientes con neumonía grave y SRA, que por el grave compromiso del pulmón no hay excursión y no hay ventilación regional, entonces no vemos el deslizamiento pleural. En ecografía también podemos utilizar muchas veces por dificultades para aclarar si se está moviendo o no, sobre todo en las zonas superiores donde la ventilación es menor, puede ser difícil establecer si sí hay o no deslizamiento pleural. Entonces, nos paramos en el área que estamos interrogando y le ponemos al ecógrafo el botón que dice modo M, que es modo movimiento. Las otras imágenes las estamos haciendo en modo B, y aquí vamos a utilizar el modo M, que es el modo movimiento, y él inmediatamente nos va a mostrar una imagen como esta, en la cual en el pulmón normal donde hay deslizamiento pleural vamos a encontrar la parte superior. Entonces en el modo M lo que nos está diciendo es en un periodo de tiempo qué pasa, si se está moviendo o no un punto dado que está evaluando el ecógrafo. Entonces en este caso, espero me estén viendo el puntero, corresponde a este punto. Los tejidos de la pared torácica no tienen movimiento, entonces van a salir como líneas rectas en el modo M, pero la pleura del pulmón entonces se está moviendo y nos están generando imágenes de movimiento de ese punto que estamos evaluando, que nos dan esta imagen granular, que es conocida como el signo de la arena de la playa o de la orilla de la playa. Cada vez que en modo M veamos esta imagen, quiere decir que hay deslizamiento pleural y descarta totalmente en esa área, por ejemplo, neumotórax. Las líneas A son uno de los artefactos más importantes de salud pulmonar.
corresponden a la reverberación del haz de ultrasonido sobre un pulmón que está lleno de aire, que no permite el paso del haz de ultrasonido. Entonces el haz de ultrasonido incide sobre la pleura, ya nos cambiamos de línea, rebota y nos vuelve como a enviar la misma imagen reiteradamente a periodos de tiempo que son iguales y nos dan estas líneas horizontales puras que se llaman líneas A. Entonces vamos a ver aquí que tenemos el espacio costal con la sombra costal. ¿Alguien están diciendo que algo no me escuchan o no ven lo que estoy mostrando? ¿Me escuchan? No se ve el puntero. Ya voy a cambiar a ver qué pasa. Sí, pero no, sin láser no me pasa la... No, Pero sí te escuchamos, Andrea. no me pasa el video en láser. Pero bueno, por aquí estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Listo. Ahí el puntero ya se ve, pues se ve bien. Listo. Vamos a ver cómo nos va con este. Bueno, cuando lo que hay debajo de la pleura ya no es solamente aire, empezamos a ver, sino interfase aire con líquido, empieza a haber otras líneas de reverberancia que son verticales, que se llaman las líneas B. La cantidad de líneas B y qué tanto están unidas ellas hablan de qué tanto interfase líquido-aire tenemos o qué tanto aire hay en la interfase. Entonces, mientras más líquido haya, las líneas van a estar más juntas y van a hablar de la gravedad del compromiso. Estas líneas característicamente se generan en la pleura. Ahora vamos a ver que se pueden confundir con otras que no se están generando en la pleura, sino más arriba. Se mueven con el deslizamiento pleural. Cada vez este video, miremos lo que eso, aquí se ven. Como pueden ver, se mueven con el deslizamiento pleural. Opacan las líneas A, llegan hasta la base de la pantalla, y esto es muy importante porque pueden haber otros artefactos pleurales más cortos que se puedan hacer pasar por líneas B. Las líneas B tienen que obliterar completamente las líneas A y tienen que llegar hasta la base de la pantalla y moverse con la línea pleural. Cuando es normal tener menos de 3 líneas A en un campo evaluado, especialmente en las zonas de declive. Y parece ser que se relaciona también con algunos cambios fibróticos del pulmón, porque a medida que se va como aumentando en edad, van aumentando las líneas B, digamos, normales. Ya tener más de 3 o 4 líneas B, ya le empezamos a llamar patrón B, y corresponde cuando solamente tenemos 3 o 4, o sea, ellas están separadas. Voy a ver si tengo una por acá, como estas, corresponden a que tenemos engrosamiento de los septos interlobulares subpleurales, y cuando ya están muy juntas, más de 5 en un área evaluada, empiezan a ser como una cortina de líneas B y corresponden a un área que nosotros llamamos como patrón de vidrio esmerilado, cortinas de líneas B o síndrome intersticial, y nos cuentan que posiblemente la cantidad de líquido que hay está en el intersticio y también dentro del alvéolo. Acá vemos entonces unas líneas B que ya están confluentes y están haciendo una cortina de líneas B. Cuando ya tenemos la cantidad de aire es muy poca, entonces tenemos el patrón de consolidación. En este patrón aparece una densidad que es tipo tejido. Como pueden ver, aquí se ve muy bonito. Miren que esto es una imagen ecográfica y tiene casi la resolución de una tomografía, y tenemos que es la misma densidad, muy similar a la del hígado o la del vaso, generalmente con unas imágenes hiperrefringentes en el interior, que son el broncograma aéreo ecográfico, y generalmente a su interior, al final, tienen un borde irregular, que se llama el signo del desmechado, o los dientes de sierra, o el Schätzschein, que nos confirma o nos hace un límite entre el pulmón enfermo y el pulmón que está empezando a airearse.
Estos signos, la consolidación en ecografía no confirma que sea una consolidación neumónica, simplemente dice que el tejido que está ahí ha perdido la aireación y puede ser producido, o sea, no podemos confirmar por ecografía si perdió la aireación porque es una atelectasia, si perdió la aireación porque tiene una hemorragia alveolar, si perdió la aireación porque tiene líquidos, si tiene SDRA, si tiene un tumor. Simplemente nos dice, este tejido que está acá no tiene aire. Sin embargo, cuando ese broncograma aéreo, que son estos arbolitos blancos que tenemos adentro de la consolidación, esos arbolitos blancos de broncograma aéreo corresponden a aire moviéndose dentro del tejido hepatizado. Entonces, cuando vemos que se mueven con inspiración y expiración, nos están contando que hay permeabilidad de la vía aérea y que posiblemente no se trata de obstrucción de la vía aérea por atelectasia, entonces suele ser muy indicador de que la causa más probable es que sea neumonía. Entonces aquí vamos a mirar cómo evolucionan los signos. Tenemos patrón de líneas A, líneas B separadas, líneas B confluentes y broncograma aéreo. Esta evolución de la enfermedad pulmonar es muy importante porque actualmente se están proponiendo algunos puntajes de gravedad para cada zona evaluada, decir si tiene líneas A, B juntas, B separadas o consolidación, y ir dándoles un puntaje para que según el puntaje poder predecir, por ejemplo, si un paciente está listo para extubar o no, o poder predecir si un paciente respondió o no a reclutamiento pulmonar, si mejoró la aireación o no mejoró la aireación después de alguna maniobra, de algún cambio ventilatorio. Bueno, cuando lo que está debajo, la pleura, no se está moviendo, que ahorita vimos que era el patrón del signo de la playa, porque algo pasa con la línea pleural, como dijimos ahora, no hay deslizamiento pleural, entonces cuando movemos el modo M, vamos a ver líneas horizontales sin ningún movimiento, y este patrón es conocido como el patrón del código de barras o de la estratosfera. Cuando lo ponemos en una zona que estamos evaluando, si por ejemplo hay neumotoras, puede ser un indicador de que lo que está pasando ahí es un neumotoras. Aquí estamos viendo, estamos viendo el contraste entre una zona donde no hay deslizamiento pleural y una zona donde sí hay deslizamiento pleural. Este punto en el que se intersectan esas dos áreas se conoce como punto pulmonar y es un indicativo de que hay neumotoras con una sensibilidad del 100%. Este punto pulmonar, si lo vemos en el modo M, va a hacer que veamos unas áreas de movimiento con unas de no movimiento, y esta es la forma en la que podemos evaluar y registrar el punto pulmonar en el modo M. El penúltimo signo que vamos a ver son las líneas C, que son muy parecidas a las líneas B, pero en vez de salir directamente de la pleura, van a salir del tejido celular subcutáneo. Fíjense que, y no se van a mover con el deslizamiento pleural. Esta línea C se llama línea C porque son de enfisema y corresponden a áreas de enfisema subcutáneo. No se deben confundir con líneas B. Por último, cuando estamos evaluando la pleura y el derrame pleural, vamos a encontrar unos signos que nos confirman que hay líquido entre las dos pleuras, y acá vemos el espacio intercostal y vemos la separación de las pleuras con líquido en su interior, y nos da esta imagen cuadrada de bordes muy bien definidos que nos dan el signo del cuadrado, y cuando lo ponemos en el modo M de movimiento, vamos a ver que con la respiración se aleja y se acerca el tejido,
y la pleura, entonces nos van a dar el signo del sinusoide. Bueno, entonces ya con estos signos ecográficos vamos a mirar cómo los utilizamos en la práctica clínica. Nosotros normalmente tenemos una unidad de 12 camas con pacientes con enfermedad pulmonar compleja y normalmente no tenemos un ecógrafo para nosotros, tenemos que pedir prestado el ecógrafo en el quirófano o a los radiólogos. Entonces, lo que hacemos es que en el transcurso del día vamos planeando qué pacientes queremos interrogarles el pulmón, o si pedimos el ecógrafo para hacer algún procedimiento, entonces aprovechamos y en ese paciente evaluamos las zonas pulmonares de interés. Buscando todas las aplicaciones que podía compartir con ustedes de la ecografía pulmonar, encontré que es un campo que se está desarrollando demasiado rápido en los últimos años. Hay muchos grupos tratando de establecer qué tantas cosas podemos hacer a través del ecógrafo, qué tan sensible, qué tan específico, que si vale la pena el tiempo que se invierte, verdaderamente si hacemos cambios con lo que decidimos. Y los escenarios clínicos más útiles que encontramos, digamos, o los que más se está utilizando, especialmente en pediatría, son en aclarar las imágenes de rayos X de tórax ambiguas, las evaluación de las complicaciones de la ventilación mecánica, como son la neumonía asociada al ventilador, el neumotórax, los derrames pleurales, la identificación de la intubación monobronquial, el seguimiento de derrames pleurales y neumonías complejas. Este podría ser uno de los escenarios donde más lo usamos en mi unidad. El apoyo para hacer drenajes pleurales de una manera segura, la evaluación rápida del paciente en falla respiratoria aguda y aclarar las causas de la falla respiratoria aguda, y una ayuda para diferenciar SRA y edema pulmonar cardiogénico. Algunos grupos están evaluando qué tan útil les está resultando el uso de la ecografía. Este es un estudio que se hizo en Grecia, donde evaluaron 253 estudios de 189 pacientes, todos en ventilación mecánica. Ellos aclaran que tienen una unidad de cuidado intensivo donde reciben muchos pacientes de trauma y manejan muchos SDRA, entonces por lo tanto tienen una alta incidencia de complicaciones pulmonares, y por ser una unidad de trauma también tienen muchos neumotórax. El 50% de las evaluaciones que hicieron durante el periodo de estudio fueron para descartar neumotórax, y más o menos el 30% de los pacientes cumplían neumotórax, que es una frecuencia muy alta. 50-60% de las evaluaciones que hicieron fueron motivadas porque el paciente tenía alteraciones agudas de la oxigenación o del CO2 y querían averiguar qué era lo que estaba generando, o no tenían claro cuál era la causa de la alteración. Cuando lo utilizaron para radiografías difíciles de interpretar, llegaron a la conclusión de que más o menos en el 66% de los pacientes lograron aclarar con la ayuda del ecógrafo lo que no lograban entender de la radiografía, y más o menos en un 40% de los pacientes, de los estudios, lo que encontraron les ayudó a cambiar el plan terapéutico. Una cosa muy interesante que ellos consideran que se debe, digamos, estimular con respecto al uso del ecógrafo es que en 21% de los estudios lo que encontraron no tenían sospecha diagnóstica. Cuando fueron a buscar no se imaginaban que se iban a encontrar eso. Esperen que me equivoqué. Entonces voy a traerles algunos casos de los que hacemos en la unidad. Este es un paciente, creo que cuando tenemos dudas diagnósticas es una de las dudas diagnósticas más frecuentes. Es un paciente de 4 años con una estafilococcemia, con un pulmón severamente enfermo por neumonía hematógena, con endocarditis bacteriana por Staphylococcus tricuspidea, y con esta placa está intubado con parámetros ventilatorios intermedios, y nos llama la atención que esta imagen
periférica, y pensamos que podría corresponder a un derrame pleural, cuando creo que en los pacientes con estafilococos son uno de los que más utilizamos la ecografía al lado del paciente, porque hacemos mucho seguimiento de la enfermedad pleural, del pulmón, estamos todo el tiempo esperando encontrar tempranamente el empiema para drenarlo rápidamente, evitar las complicaciones secundarias, entonces hacemos mucho seguimiento. Entonces, en este caso pensamos que teníamos empiema, y a ver si ahí se mueven nuestros videos. Y aquí pueden ver que nuestro paciente no tiene casi líquido pleural, que todas las imágenes corresponden a consolidaciones, ¿cierto? Como repasamos, imagen tipo tejido, con broncograma aéreo en su interior, con el signo del despulimiento o el desmechamiento posterior, que corresponde a focos de consolidación. Todas estas son consolidaciones subpleurales que son, que logramos, solemos verlas, perdónenme, que si ustedes ven corresponden también a infartos pulmonares por embolismos infecciosos al pulmón. Entonces este chico, voy aquí a volver a mostrar la pleura, no tiene derrame pleural significativo, por lo menos en ese momento. Aquí tenemos otro paciente que nos dio una lección muy importante con respecto a la evaluación del tórax. Era un paciente con estafilococcemia diferente al otro, que teníamos ya drenados los focos que nosotros creíamos, tenía artritis de hombro derecho y ya se le había drenado un empiema derecho, y seguía febril y la PCR estaba elevándose. Entonces, como notamos que la pleura seguía como gruesa, como si hubiese líquido, fuimos a hacerle una ecografía de tórax a ver si tenía un empiema que pudiese estar tabicado y que requiriera algún cambio en la terapia que le estábamos haciendo de drenaje. Cuando esta ecografía la fueron a hacer los fellow, y me llamaron porque no lograban encontrar la línea pleural. Este era un paciente que ya habíamos además explorado en días anteriores y no habíamos tenido problemas, y en esta ocasión ellos no lograban encontrar la línea pleural. Y si ustedes ven acá, esto sucedió porque el paciente tenía un aumento muy significativo de los tejidos del tórax y tenía una colección de pus. Voy a volver en el tórax. Hicimos una evaluación extensa y toda la pared torácica tenía este contenido que se movía, y tenía, los videos se me están quedando pegados, qué pena con ustedes, y tenía este líquido pleural a pesar de tener la sonda tórax, y como ustedes ven además se ve con material particulado y conceptos. Este se llama, le dicen el signo del plancton. Entonces este paciente lo llevaron a cirugía y tenía 1000 centímetros de pus en la pared torácica. Y créanme que no tenía, se veía hematizado, no se veía rojo ni con edema, solamente con edema, no tenía eritema, no tenía calor local. Entonces nos recordó que debemos empezar evaluando muy bien todas las condiciones de la pared del tórax antes de avanzar a la pleura. También se le reposicionaron los tubos a tórax. Disculpen. Y en este tipo de pacientes con enfermedad estafilocóxica, con neumatoceles, con sondas a tórax, también con frecuencia estamos preguntándonos si pudiesen tener neumotórax. Si cada vez que se desaturan, que se descompensan, que la enfermera lo movió y quedó desaturado, nos preguntamos, ¿será que nos hizo un neumotórax? ¿Será que ya se le rompió el pulmón? ¿Será que ya uno de sus neumatoceles se rompió? ¿Será que hoy que amaneció desaturado no está funcionando bien la sonda tórax? Entonces, con frecuencia también hacemos evaluación para ver si tienen neumotórax. Recuerden entonces que la ausencia de deslizamiento pleural, aquí estamos viendo un pulmón que no tiene un deslizamiento pleural normal, que tiene en el modo M el signo del código de barras y que tiene el signo del punto pulmonar. Encontrar el signo del punto pulmonar necesita mucha pericia y se considera que
que generalmente se necesita ser un experto en ecografía para coger fácil el punto pulmonar, pero no quiere decir que no lo puedan pues coger cualquier persona, pero digamos para decir que en verdad no lo tiene, se necesita como experiencia. Cuando hemos evaluado 3 espacios intercostales y vemos que tienen adecuado deslizamiento pleural, podríamos decir con un valor predictivo negativo del 100% que el paciente no tiene un neumotórax porque hay un deslizamiento y un aposicionamiento normal de la pleura visceral con la pleura parietal. El punto pulmonar corresponde entonces al área en la cual la pleura está volviendo a unirse después del neumotórax con la pleura buena, y por lo tanto se ve en neumotórax que están leves a moderados. Cuando un neumotórax es masivo, que generalmente tiene otros signos muy claros de neumotórax, no vemos punto pulmonar, porque en ningún punto se vuelven a posicionar las 2 pleuras. La evaluación para neumotórax es una de las que tiene más evidencia en uso de ecografía en pulmón, ya que sabemos que la presencia del deslizamiento pleural tiene un valor predictivo negativo del 100%. Si vemos líneas A, o sea, anatomía normal por debajo, también podemos decir que no hay neumotórax. Cuando vemos el punto pulmonar también tiene una especificidad del 100%, y hay que dejar claro de que tenemos que llevarnos por la casa que si encontramos el punto pulmonar, estamos seguros de que el paciente tiene un neumotórax, pero si no lo encontramos, no excluimos que el paciente tenga un neumotórax, por lo que hablamos, porque podríamos no estar evaluando el punto donde está ese posicionamiento, o porque el paciente tenga un neumotórax muy grande. La exploración rápida de 4 espacios intercostales se recomienda de manera rápida cuando estamos buscando neumotórax ir al segundo espacio intercostal con la línea clavicular media, al cuarto en la axilar anterior, al sexto en la axilar media y al octavo en la axilar posterior, evaluar esos 4 espacios, y si no encontramos en ninguno de ellos, si vemos que en todos hay deslizamiento pleural, no vemos punto pulmonar ni signo del código de barras, podríamos decir con una sensibilidad del 98% y una especificidad de cerca al 100% que este paciente no pasa lo mismo con la placa de tórax, que más o menos tiene una sensibilidad de 75% para detección de neumotórax. Lo que se están evaluando mucho en la literatura es si verdaderamente esos neumotórax que nos detectamos más que la placa de tórax, si verdaderamente tienen una repercusión en el manejo médico del paciente. Este es un paciente con trauma de tórax, entonces la enfermedad pleural es otra de las usos donde está más claro que la ecografía tiene grandes ventajas, especialmente en escenarios de emergencia. Este es un paciente que tuvo un trauma cerrado de tórax y abdomen, que estaba en manejo médico de una contusión pulmonar con un hemotórax relativamente pequeño, estaba requiriendo Venturial 50, no mejoraba, le hicimos un rastreo ecográfico y vimos que el hemotórax había aumentado, colapsaba completamente el pulmón, y si ustedes ven, hay una imagen muy interesante aquí en la base pulmonar, donde tenía una contusión pulmonar y este neumatocele traumático, que en seguimientos tomográficos no tuvo ningún cambio. A este paciente se le pasó una sonda tórax y se drenaron 500 centímetros de sangre. Miren la densidad del líquido en la pleura, que es diferente al hipocoico cuando es transudado, y en sangre es muy importante que a medida que van pasando los días va cambiando la densidad del líquido y puede llegar a verse incluso como tejido y pasar por desapercibido. Aquí hay otro signo. Espérenme que me están quedando pegados los videos. Bueno. Otro uso que está, digamos, cogiendo mucha fuerza en la unidad de cuidado intensivo es el enfoque, el uso de la ecografía pulmonar para guiar la reanimación hídrica en el paciente en choque séptico. La idea es que arranquemos haciendo un escaneo pulmonar y si vemos líneas A,
y tenemos dudas si el paciente puede recibir más volumen, si vemos que el patrón es línea ASA, podríamos administrar más líquidos si no hay otras cosas que no lo contraindiquen. Y se ha demostrado que tanto en vivo como in vitro que la aparición de líneas B tempranas debe ayudarnos a detener la reanimación hídrica, a cambiar ya de estrategia para reanimación del choque, y que las líneas B de edema intersticial que aparecen por reanimación hídrica exagerada aparecen antes de que aparezcan los crépitos y las líneas en la placa de tórax, por lo cual esta detección temprana nos va a ayudar, digamos que va a ser nuestro signo más temprano de que vamos a meter al paciente en edema pulmonar y que si seguimos administrando líquido vamos a empeorar, especialmente en pacientes con SRA. El otro uso en este tipo de pacientes de choque séptico es cuando el paciente está hipoxémico, como es este caso de una paciente de 2 meses que entró en choque séptico a la unidad, estaba profundamente choqueada, pero también profundamente hipoxémica. Cuando se consiguieron medidas de presión, de perfusión, más o menos consideramos que estaba reanimada, seguía muy hipoxémica, requiriendo parámetros ventilatorios muy altos. No estaba orinando, no estábamos seguros si lo que tenía era edema pulmonar o si lo que tenía era SRA. Hicimos una evaluación ecográfica donde vemos, aquí tiene una imagen muy bonita, donde vemos que en diferentes espacios intercostales tiene diferentes compromisos. Ay, ¿por qué no se me mueve? A ver si ahí, eso. Vemos cortinas de líneas B separadas, vemos espacios donde tiene patrón de líneas A, y a medida que nos vamos yendo hacia posterior, vemos que vamos encontrando consolidación y otro signo muy bonito que es la disminución de la excursión pulmonar con la consolidación y las irregularidades pleurales con engrosamiento de la pleura. Todos estos se consideran signos de SRA. El paciente que tiene congestión pulmonar o edema pulmonar cardiogénico, la característica es que tienen líneas B homogéneas distribuidas en los en todas las cuadrantes de evaluación, y la pleura es delgada y el deslizamiento pleural está conservado en todas las áreas evaluadas. Entonces, este es otro uso, que es hacer diagnóstico diferencial. Mi paciente está con edema pulmonar hidrostático, está con edema pulmonar por SRA o patologías similares. Este es otro paciente que tenemos con SRA. Y acá les quería mostrar estas áreas posteriores, especialmente donde vemos una hepatización completa. Ay. Una disminución marcada. Bueno. Una disminución marcada de la aireación pulmonar. Y hemos visto que mientras más compromiso tipo hepatización tienen los pacientes en las DSRA más extenso es, menos reclutabilidad presentan, más sensibles son a la administración de PEPs altos, de presiones medias de la vía aérea altas, y más probabilidad de presentar fugas de aire. Entonces, cuando empezamos a ver que todo el patrón de nuestros pacientes está, especialmente en las zonas posteriores, se están tornando como hepatizadas, empezamos a elegir otro tipo de estrategias para la ventilación. Incluso algunos de esos pacientes que hemos tenido de SRAs virales, decidimos que más bien, si no logramos la oxigenación con parámetros intermedios, activarlos para ECMO. ¿Recuerdan el puntaje de aireación que les había mostrado, donde según si el paciente tenía predominantemente líneas A, líneas B separadas, líneas B confluentes o patrón consolidación, y vamos hablando de qué tan aireado está? Algunos de los usos que se están tratando de
de proponer recientemente para ese área de la ecografía pulmonar es hacer titulaciones de PEP, por ejemplo, y mirar si mejoran los puntajes de aireación de los pacientes. O si cuando los pronamos, después de 3 horas de prono, si mejoran los puntajes de aireación. La idea es que esos puntajes de aireación se correlacionen con el aumento del volumen pulmonar en las tomografías de los pacientes que se evalúa reclutabilidad con tomografía, que para nosotros en este tipo de pacientes que además están muy graves sería muy difícil hacerles evaluaciones tomográficas. Esto se está como puliendo mucho porque estos puntajes, si por ejemplo el paciente tiene una pequeña consolidación en un espacio intercostal evaluado, por más pequeña que sea, el puntaje le da para consolidación, que sería un puntaje de 3, y se jalaría todo el puntaje hacia puntajes muy altos de baja ventilación. Entonces, todavía está por definir cuántas áreas habría que evaluar, al cuánto tiempo de hacer un aumento del PEP o de pronar el paciente o de cambiar la estrategia ventilatoria a BAF o a PRV, habría que hacer la evaluación de la aireación, pero se está trabajando fuertemente en que sea una maniobra una manera de evaluar reclutabilidad, de evaluar respuesta a las estrategias terapéuticas y también se ha hablado mucho de predecir respuesta prono. Parece ser que los pacientes que tienen más consolidación, más compromiso pulmonar que anterior, son mejores respondedores a prono, entonces podría con la evaluación ecográfica temprana pronarse más temprano que los otros pacientes. Bueno. Acá tenemos entonces otro de los usos que les contaba de seguimiento de neumonía complicada. Este es un chico que tenía una ecografía, tenía una neumonía por pseudomonas, estaba séptico, recuperándose una lesión renal, con disfunción cardiopulmonar y tenía una ecografía del día anterior que decía que todo este pulmón estaba completamente hepatizado y que no tenía líquido pleural. Al día siguiente nos llamó la atención que parecía que hubiese líquido en la pleura. El paciente además seguía muy enfermo y le hicimos un rastreo ecográfico que nos mostró estas imágenes. Ay, no puede ser. A ver si lo logro activar. Bueno, me botó. Bueno, esta imagen era muy bonita. Como ustedes pueden ver, aquí vemos un líquido pleural, un pulmón hepatizado, se observaban neumatoceles claramente, y aquí vemos los septos y el empiema con el pulmón atrapado y los tabiques pleurales. En el seguimiento de neumonía es otro de los, y posiblemente ya voy a terminar de contarles como los escenarios más frecuentes, es el del seguimiento de la neumonía. Se ha tratado mucho encontré muchos artículos tratando de evaluar si podíamos hacer un diagnóstico temprano de la neumonía asociada al ventilador con ecografía, y verdaderamente no ha dado buenos resultados. La ecografía, la neumonía asociada al ventilador suele alojarse en áreas donde hay otros tipos de patologías antes, entonces es difícil hacer el diagnóstico, pero una vez diagnosticada y si la empalmamos con criterios clínicos y microbiológicos, mejora el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador, mejora la sensibilidad, la especificidad para el diagnóstico y ha mostrado mejor rendimiento para el seguimiento de neumonía asociada al ventilador. Entonces,
la idea es ir mirando que el paciente vaya mejorando, vaya bajando los puntajes de líquido hacia aire y que no haya complicaciones pleuropulmonares, entonces que no aparezcan abscesos, que no aparezca empiema, que no aumenten las áreas que están comprometidas y se está explorando ya a futuro, pudiésemos también detener el tratamiento antibiótico más tempranamente si encontramos que hay mejoría en los puntajes pulmonares. Por último, a ver si sí, ya. Hay varios protocolos para, digamos, organizar los hallazgos para hacer diagnósticos de causas de falla respiratoria. La mayoría de estos protocolos son protocolos de emergencia para hacer el diagnóstico rápidamente de pacientes que vienen con dificultad respiratoria a los servicios de urgencias y son protocolos de adultos. No encontré ningún protocolo como dedicado para niños que tuviera más hacia la patología principal pediátrica, pero pienso que podemos más o menos encasillar muchos de nuestros pacientes dentro de estas definiciones. Entonces la idea es que iniciemos y hagamos, al evaluar el paciente, no sabemos por qué está con dificultad respiratoria, por qué nos va a hacer o por qué nos hizo falla ventilatoria, hagamos evaluación con el ecógrafo y si el paciente tiene línea ASA, no tiene deslizamiento pleural y encontramos punto pulmonar, estaríamos ante la evidencia de un neumotórax. Si el paciente sí tiene deslizamiento pleural y tiene líneas anormales y no tiene ningún otro hallazgo, podemos estar ante enfermedad de la vía aérea, como es el caso de la displasia broncopulmonar, de la bronquiolitis. El patrón típico de bronquiolitis en ecografía pulmonar suelen ser el patrón de líneas A con consolidaciones pequeñas subpleurales y cuando se encuentran líneas B, hablan de bronquiolitis severa que posiblemente pudiese que necesite soporte ventilatorio o esté evolucionando a SRA. Ya si encontramos líneas B, entonces aquí las dividen en si son focales o difusas. Cuando tenemos líneas focales en un solo lado, nos sugieren más neumonía. Y si tenemos difusas, entonces, como habíamos hablado, pues, hay que hacer el diagnóstico entre si la pleura está delgada y hay buen deslizamiento pleural entre edema pulmonar, y si tenemos líneas B difusas con consolidación subpleural, con engrosamiento pleural, con las irregularidades pulmonares y con el broncograma aéreo, debemos pensar en la posibilidad de que estemos ante un SRA o una neumonía multilobar. Bueno, ahí hay muchísimas otras como utilidades, todas derivadas del mismo uso de los artefactos. En posoperatorio y cirugía cardiovascular se está utilizando también para definir si el paciente quedó con mucha disfunción, si el paciente está listo para extubar, cómo le va a ir en el posoperatorio, según qué tantas líneas B tenga en el posoperatorio. Y hay ya muchos deben haber explorado el uso de la evaluación de la motilidad diafragmática y el grosor del diafragma para predecir la extubación exitosa y muchas más. Creo que hay que explorar estas utilidades en los pacientes pediátricos, en nuestro grupo, y qué tan factible es invertir ese tiempo en lo que verdaderamente nos pueda devolver esta herramienta con respecto a esas utilidades. Hay que tener en cuenta que también tenemos ciertas limitaciones. Uno, es una técnica operador dependiente, sin embargo, no es difícil hacerse, digamos, experto en ecografía pulmonar. Más o menos se requieren 25 a 30 estudios para considerar que una persona ya está pues como muy experta para hacer el estudio. Consume tiempo, así parezca los 3 a 10 minutos parezcan pocos, hay que, especialmente si el paciente no estaba ventilado y está despierto, nos consume todavía más tiempo y todo lo que se implica llevar el equipo, prenderlo, apagarlo, hacer la limpieza, consume tiempo.
y más si tenemos que escanear varios pacientes, peor. Limitado uso en pacientes con enfisema subcutáneo, porque ya hablamos que tendríamos dificultades para evaluar el pulmón, o si tienen vendajes. Lo que hablamos de los equipos, que mientras más nuevos y más modernos y más filtros traigan, entonces menos nos van a permitir ver los artefactos pulmonares. Y lo que hablábamos en la charla pasada, que a diferencia de la tomografía y los rayos X de tórax, que tienen un registro muy, muy claro, que tienen un informe de hallazgos que ya está muy bien estandarizado, que sabemos dónde están almacenadas las imágenes. En este caso, en ecografía nos falta estandarizar cómo sería el registro, cómo consultaríamos lo que vio el otro, cómo dejaríamos para la parte legal qué fue lo que vimos y por qué tomamos una decisión, y eso está todavía como por organizarse. Todas aquellas enfermedades pulmonares que estén rodeadas de parénquima bien aireado no se van a ver, entonces sigue siendo limitante, y no tenemos signos ecográficos que nos hablen de sobredistensión pulmonar, de áreas que estén sobredistendidas, lo cual es problema para patologías que cursan con sobredistensión y para los ajustes de terapias de reclutamiento y estrategias ventilatorias. Y hay algunas enfermedades que, como tienen mínima extensión, tendríamos que hacer una exploración muy detallada para poderlas encontrar, como son imágenes de tuberculosis, masas, abscesos, imágenes de aspergilosis, pero podría ser factible de todos modos si se hiciese un ultrasonido de más detalle que implicaría más tiempo. Ahora en época de COVID se está hablando muchísimo de la ecografía, cómo evitar que sea el fomite para traer infecciones de un paciente a otro o de un servicio a otro. Entonces, la idea es que cuando entremos el ecógrafo al cubículo donde tenemos el paciente, tratemos de retirar todo lo que no sea necesario del equipo, limpiar todo antes de empezar con paños desinfectantes o con un paño humedecido. Nosotros usamos el paño humedecido en ClorClean. Vestir el equipo, recomiendan vestir el equipo como con una bata de las de protección personal, proteger los transductores independiente de que no vayamos a hacer un procedimiento estéril para que no se vayan a contaminar. Y en este momento se cree que lo mejor para evitar la transmisión de infecciones cruzadas sería el uso de equipos portátiles, manos libres, de los que se conectan a una tablet, que la tablet podría estar cubierta y que la desinfección es muchísimo más fácil. Lo otro es no entrar la botella de gel, sino utilizar los sachets de gel individuales que se usan por cada ecografía para evitar el paso de infecciones. Creo que he terminado lo que tenía para contarles. Me gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia en